El sol de la mañana bañaba las calles de Silver Springs, una ciudad vibrante pero marcada por profundas desigualdades. En el distrito financiero, el ajetreo de empresarios y funcionarios contrastaba con la dura realidad de los barrios marginados al otro lado del río. Era un lugar donde las apariencias importaban, donde ciertos rostros despertaban sospechas sin razón aparente. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. Martin Green, un hombre afroamericano de 48 años, caminaba con la confianza de alguien acostumbrado al respeto. Su impecable traje azul marino, su reloj de oro discreto y su maletín de cuero desgastado hablaban de años de arduo trabajo. Como juez principal del Tribunal Municipal de Silver Springs, estaba acostumbrado a impartir justicia, a analizar pruebas con objetividad y a velar por el debido proceso. Esa mañana tenía una reunión con el alcalde David Holloway y otros funcionarios para discutir una iniciativa de reforma policial. Martin era consciente de los problemas del sistema, pero jamás imaginó que en cuestión de minutos él mismo se convertiría en víctima de ese mismo aparato que debía garantizar la justicia. A pocos metros de distancia, una patrulla policial permanecía estacionada en una esquina del bulevar principal. Dentro del vehículo, los oficiales Bradley y Carter escaneaban el entorno con miradas agudas y sospechosas. Durante años habían forjado una reputación temida en la ciudad. No se trataba de agentes heroicos, sino de dos hombres con un patrón claro: detener a personas en función de su raza y apariencia. «Mira a ese tipo», dijo Bradley, inclinándose hacia el volante mientras señalaba con un leve movimiento de cabeza. Carter, recostado contra su asiento, siguió la mirada de su compañero y observó a Martin descender de un sedán negro brillante. Su expresión cambió instantáneamente. «No encaja», murmuró con una sonrisa sarcástica. Para ellos, un hombre negro con un traje elegante y un automóvil de lujo no era alguien exitoso, sino un sospechoso. No importaba que estuvieran en 1900 el distrito financiero, ni que Martin caminara con la seguridad de quien conoce la ciudad como la palma de su mano. En sus mentes, lo único que veían era una anomalía que debía ser corregida. Activaron las luces de la patrulla y bajaron del coche con autoridad. «Usted, deténgase ahí mismo», ordenó Bradley con voz firme, su mano acercándose instintivamente al arma en su cinturón. Martin frenó en seco. Su corazón latió con más fuerza, pero su rostro no reflejó ni miedo ni sorpresa. Con una calma, cultivada durante años en los tribunales, giró lentamente para encarar a los oficiales. «¿Hay algún problema, oficiales?», preguntó con voz controlada. Carter avanzó con paso firme, sus ojos fijos en el maletín de Martin, como si fuera una amenaza. «Hemos recibido reportes de un vehículo como el suyo, involucrado en un robo reciente», dijo con tono autoritario. Martin alzó una ceja. Sabía que era mentira. Su vehículo estaba registrado a su nombre, un modelo reciente y nada discreto, pero más allá de eso, conocía bien este tipo de situaciones. Había revisado demasiados casos en los que detenciones sin motivo terminaban en tragedias. Mantuvo la compostura. «Esa es una acusación seria», respondió sin alterarse. «¿Podría ver el reporte?». La mandíbula de Bradley se tensó. No le gustaba cuando la gente cuestionaba su autoridad, menos aún cuando el sospechoso no se mostraba sumiso. «Manos donde pueda verlas», gritó de repente. «Está arrestado por obstrucción a la justicia». La gente en la calle se detuvo. El bullicio habitual del boulevard disminuyó a medida que los transeúntes giraban la cabeza para observar lo que ocurría.
Algunos sacaron sus teléfonos para grabar, reconociendo al instante la injusticia de la escena. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. Martin suspiró internamente. Sabía que no tenía escapatoria. No importaba que no hubiera hecho nada malo. No importaba que fuera un juez de la ciudad. En ese momento, en los ojos de esos policías, solo era un hombre negro que debía ser puesto en su lugar. Con calma, levantó las manos. «No voy a resistirme», dijo con voz firme. Carter se apresuró a sujetarlo con brusquedad, girándolo y colocando las frías esposas en sus muñecas. Martin sintió el metal apretarse contra su piel, una sensación que jamás pensó experimentar. Mientras lo conducían a la patrulla, la indignación comenzó a crecer entre los testigos. «¡Eso es abuso de autoridad!», gritó una mujer con su teléfono en alto. «No hizo nada malo», exclamó un hombre desde la acera, pero los oficiales los ignoraron. Para ellos, era solo otro arresto más. Lo que no sabían era que estaban esposando a un juez y que en menos de 24 horas estarían de pie en un tribunal, enfrentando las consecuencias de su arrogancia. El aire dentro de la comisaría central de Silver Springs estaba cargado de actividad. Teléfonos sonando, agentes escribiendo informes y delincuentes siendo procesados. Era un caos habitual. Sin embargo, en una de las salas de detención, Martin Green permanecía sentado en una silla de metal, su espalda erguida y su expresión serena. A pesar de estar esposado, se rehusaba a mostrar vulnerabilidad. No era un criminal ni un hombre derrotado. Era un juez que acababa de ser detenido injustamente. Los oficiales Bradley y Carter, satisfechos con su hazaña, se encontraban a unos metros de distancia, de pie junto a una máquina de café. Intercambiaban comentarios sarcásticos mientras echaban vistazos ocasionales a Martin. «Debe creer que es alguien importante», dijo Carter con una risa contenida. Bradley bebió un sorbo de su café y sonrió. «Sí, bueno, ya veremos qué tan importante es cuando tenga que explicarle esto a su jefe». La voz de Martin rompió el aire. «Quiero hacer mi llamada». Su tono no era suplicante ni agresivo. Era un mandato. Bradley bufó con desdén. «¿Ah, sí? ¿A quién vas a llamar? ¿A un abogado barato?» Martin no respondió. Solo los observó con calma, lo que incomodó ligeramente a Carter. «Déjalo esperando», dijo Carter con tono burlón. «Que aprenda un poco de paciencia». Pero el sargento de turno, un hombre mayor con más experiencia en el cuerpo policial, estaba observando la escena con creciente inquietud. Algo en la actitud de Martin le resultaba extraño. No se comportaba como alguien común. Finalmente, el sargento se acercó a su escritorio, encendió su computadora y comenzó a teclear el nombre del detenido en el sistema. «Ayuda a que nuestro canal crezca. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Y queremos saber desde dónde nos estás viendo. Comenta aquí abajo». Los segundos pasaron lentamente. Entonces su rostro se tensó. El nombre apareció en la base de datos acompañado de un título oficial: Juez Martin Green, Tribunal Municipal de Silver Springs. El sargento sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No puede ser», susurró. Se giró de inmediato hacia Bradley y Carter, quienes todavía se reían entre ellos. «Ustedes dos están locos», espetó con furia contenida. Bradley y Carter intercambiaron miradas. «¿Qué pasa, sargento?», preguntó Carter, ahora con un leve tono de preocupación. El sargento señaló la pantalla con brusquedad. «Acaban de arrestar a un juez». El silencio cayó como una losa sobre la sala. Carter sintió que su estómago se encogía. Bradley parpadeó varias veces, su rostro perdiendo color. «No puede ser», balbuceó Bradley mientras se acercaba a la computadora para ver con sus propios ojos. Pero ahí estaba, negro sobre blanco.
Juez. Tribunal Municipal. Silver Springs. El juez que, casualmente, presidiría su audiencia disciplinaria al día siguiente por quejas previas de conducta indebida. «Estamos jodidos», murmuró Carter, tragando saliva. El sargento no esperó un segundo más. Tomó las llaves de la celda y se apresuró a liberar a Martin. El chasquido de los grilletes al abrirse resonó en la sala. Carter intentó hacerlo él mismo, pero sus dedos temblaban demasiado. Martin frotó sus muñecas con calma y ajustó su chaqueta. Luego levantó la vista hacia los oficiales con una expresión impenetrable. «Nos vemos mañana», dijo con frialdad. Sin agregar más, salió de la comisaría, dejando tras de sí a dos hombres completamente aterrados sobre su futuro inmediato. El Tribunal Municipal de Silver Springs estaba más abarrotado de lo habitual. Periodistas, activistas y ciudadanos comunes llenaban los pasillos, susurrando sobre el escándalo que había sacudido la ciudad la noche anterior. La detención injustificada del juez Martin Green había dominado los titulares y explotado en las redes sociales. La indignación pública crecía por minuto y todos esperaban ansiosos lo que ocurriría en la sala del tribunal. Pero los más inquietos en la sala eran los oficiales Bradley y Carter. De pie junto a su abogado defensor, sus rostros reflejaban una mezcla de ansiedad, vergüenza y miedo. Ya no tenían el control. Ya no eran los que hacían preguntas, ahora eran los acusados. A las 9:00 a.m., el murmullo entre los asistentes aumentó cuando el ujier anunció con voz solemne: «Todos de pie. Se abre la sesión del Tribunal Municipal de Silver Springs. Preside el juez Martin Green». El silencio se apoderó de la sala. Las grandes puertas de madera se abrieron y Martin Green entró con su toga negra impecable, su postura erguida y su mirada firme. Su andar era el de un hombre que sabía que la justicia estaba de su lado. Los ojos de Bradley y Carter lo siguieron, incapaces de ocultar su nerviosismo. Su realidad había cambiado por completo. Martin se sentó en el estrado, desde donde ahora dictaría justicia. Respiró profundamente y recorrió la sala con la mirada antes de hablar. «Oficiales Bradley y Carter, hoy están aquí por los cargos de perfilamiento racial, detención ilegal y abuso de poder. ¿Cómo se declaran?» El abogado defensor carraspeó antes de responder: «No culpables, su señoría». Martin no reaccionó. Ya esperaba esa respuesta. «Muy bien, procedamos». Se giró hacia el fiscal, quien inmediatamente comenzó a presentar las pruebas. Primero se proyectaron en la pantalla grande de la sala las grabaciones de la cámara corporal de los oficiales. Curiosamente, habían sido desactivadas justo antes del arresto. Segundo, se mostraron los videos grabados por los transeúntes en los que quedaba claro que Bradley y Carter habían actuado con hostilidad y sin justificación. Tercero, los testimonios de los testigos presenciales dejaron claro que los oficiales habían inventado una acusación falsa contra Martin para justificar su detención. La evidencia era aplastante. El abogado defensor intentó refutar los cargos, argumentando que sus clientes solo seguían protocolos de seguridad. Pero el fiscal lo desmontó fácilmente. «Si esto fuera un error aislado», dijo el fiscal, «¿cómo explicamos las múltiples quejas previas de perfilamiento racial contra estos oficiales?» Un silencio denso cubrió la sala. Cuando llegó el turno de que Bradley y Carter hablaran, ambos parecían pálidos. Carter, con la voz temblorosa, intentó justificarse. «Nosotros no sabíamos que era un juez». Martin lo observó con una mirada firme antes de responder. «¿Y si no lo hubiera sido?» La pregunta cayó como un martillo en la sala. «¿Eso lo habría hecho menos ciudadano?», continuó Martin, su voz tranquila pero cortante. «Menos digno de respeto». Carter bajó la mirada. «Detuvieron a un hombre negro porque pensaron que no pertenecía aquí», prosiguió Martin, «porque asumieron que alguien como yo no podía ser un profesional exitoso.
Bradley tragó saliva. No tenían respuesta. El silencio en la sala era abrumador. No era solo un juicio, era un momento de verdad. Tras varias horas de testimonios y deliberaciones, Martin inhaló profundamente y recargó sus manos sobre la mesa. Sabía cuál era su veredicto. Golpeó el mazo. Esta corte ha encontrado que los oficiales Bradley y Carter actuaron con prejuicio, usaron su autoridad de manera indebida y violaron derechos constitucionales. Los murmullos en la sala se intensificaron. Se les suspenderá sin goce de sueldo y se abrirá una investigación interna en el departamento de policía. Aplausos estallaron en la galería. Los oficiales no tenían dónde esconderse, pero Martin no había terminado. Además, este tribunal recomendará la implementación inmediata de programas de entrenamiento sobre prejuicio racial y ética policial. Más aplausos. Era un fallo histórico. Cuando Martin se puso de pie y salió de la sala, sabía que esto era más que un caso personal. Era el principio de un cambio, y la historia apenas comenzaba. El día del juicio llegó con una expectación sin precedentes en Silver Springs. El tribunal municipal estaba repleto. Ciudadanos, activistas, periodistas y miembros del departamento de policía llenaban cada asiento disponible. Afuera, una multitud se congregaba con pancartas exigiendo justicia y reformas. El caso de Martin Green se había convertido en un símbolo de la lucha contra el abuso policial y la discriminación racial. Los oficiales Bradley y Carter, vestidos con trajes oscuros en lugar de sus uniformes de patrulla, se sentaron en el banquillo de los acusados. Su arrogancia de antaño había desaparecido, reemplazada por miradas tensas y posturas rígidas. Sabían que esta vez no eran ellos quienes tenían el poder. Ahora eran ellos los que debían responder ante la justicia. El reloj marcó las 9 en punto cuando el secretario del tribunal anunció el inicio de la sesión. Todos de pie. Se abre la audiencia del Tribunal Municipal de Silver Springs. Preside el juez Martin Green. El murmullo en la sala aumentó cuando la gran puerta de madera se abrió y Martin Green entró con su toga negra. Su andar era firme, su rostro impasible. No había rabia en su expresión, pero sí una determinación inquebrantable. Se sentó en el estrado, tomó un momento para recorrer la sala con la mirada y luego fijó sus ojos en los acusados. Oficiales Bradley y Carter. Su voz resonó, con claridad. Hoy están aquí acusados de perfilamiento racial, detención ilegal y abuso de poder. El abogado defensor se puso de pie e hizo una leve inclinación de cabeza. No culpables, su señoría, declaró en nombre de sus clientes. Martin Green no, se inmutó ante la respuesta esperada. Muy bien, procedamos. El fiscal estatal, Andrew Sullivan, se levantó y comenzó su presentación con un tono firme y seguro. Este caso no trata solo de dos oficiales que cometieron un error, dijo, dirigiéndose a los jurados. Se trata de un sistema que durante demasiado tiempo ha permitido y encubierto abusos de poder. Hoy esta corte tiene la oportunidad de corregir una injusticia y sentar un precedente. A lo largo de la audiencia se presentaron pruebas que dejaron en evidencia a los oficiales acusados. Primero, las grabaciones de las cámaras de seguridad de la calle, donde se veía claramente la actitud agresiva de los oficiales desde el momento en que interceptaron a Martin Green. Luego, los videos grabados por testigos que mostraban cómo el juez Green fue arrestado sin resistencia, sin evidencia, de un crimen y sin causa justificada. También se revisaron los registros de los oficiales. Bradley y Carter tenían múltiples denuncias previas por perfilamiento racial y uso excesivo de la fuerza, pero hasta ese momento el departamento de policía los había protegido con procedimientos internos poco transparentes. El abogado defensor intentó argumentar que los oficiales habían actuado conforme a los protocolos,
Pero el fiscal desmontó esa afirmación con una sola pregunta. Si esto fue un error de juicio, ¿por qué tenían un historial de denuncias por las mismas prácticas? ¿Por qué nunca fueron sancionados antes? No hubo respuesta clara. Bradley y Carter mantuvieron la mirada baja, conscientes de que la evidencia estaba en su contra. Cuando llegó el momento de que Martin Green hablara como testigo, toda la sala se silenció. «No quiero venganza», dijo con voz calmada, pero llena de firmeza. «Quiero justicia, no solo para mí, sino para cada persona que ha sufrido lo mismo y no ha tenido una audiencia para ser escuchado». Los jurados escucharon atentamente mientras Green relataba con serenidad cada momento de su detención. No omitió detalles, pero tampoco dejó que la emoción tomara el control de su relato. Habló de lo que significaba para un hombre negro ser tratado como un criminal sin justificación, de cómo su estatus como juez no lo protegió del prejuicio arraigado en la cultura policial de la ciudad. Cuando terminó de hablar, la sala seguía en absoluto silencio. Las deliberaciones del jurado tomaron menos de lo esperado. La evidencia era contundente. Horas después, cuando los jurados regresaron a la sala, el juez Green retomó su lugar en el estrado y llamó a la audiencia a orden. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? El portavoz del jurado se puso de pie, sosteniendo un documento en sus manos. Sí, su señoría. Se hizo una pausa mientras el jurado se preparaba para anunciar la decisión. En el caso del Estado contra los oficiales Bradley y Carter, encontramos a los acusados, culpables de todos los cargos. El murmullo en la sala se transformó en una oleada de suspiros y reacciones contenidas. La multitud afuera, que había seguido la transmisión en vivo desde pantallas gigantes, estalló en aplausos y gritos de alivio. Bradley y Carter se quedaron paralizados, con los rostros pálidos. Su abogado pidió una sentencia reducida, pero la corte fue firme. En base a la gravedad de los hechos y al impacto de sus acciones en la comunidad, esta corte los sentencia a 5 años de prisión. Aunque algunos esperaban una condena aún mayor, el mensaje era claro. La impunidad había terminado. ¿Quieres más contenido como este? Entonces, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre hay contenido nuevo y no querrás quedarte fuera. Cuando el juez Green golpeó su mazo para cerrar la sesión, el caso no solo marcó la caída de 2 oficiales corruptos, sino que envió una señal de que el cambio era posible. Al salir del tribunal, Green fue recibido con una mezcla de aplausos y muestras de respeto. Para muchos, ese juicio no había sido solo una cuestión legal. Había sido una declaración de principios, pero para Martin Green la lucha apenas comenzaba. Sabía que este caso era solo el primero de muchos pasos hacia una reforma policial real y duradera. El veredicto contra Bradley y Carter no solo había marcado un hito en la historia de Silver Springs, sino que había encendido un movimiento. La gente en la ciudad no estaba dispuesta a dejar que este caso se convirtiera en solo otro escándalo pasajero. Manifestaciones pacíficas y reuniones comunitarias comenzaron a multiplicarse, todas con un mismo objetivo: exigir reformas en el departamento de policía. Las calles del centro se llenaron de carteles con frases como «Justicia para todos», «No más perfilamiento racial» y «Reforma ahora». Líderes comunitarios y activistas tomaron la palabra en foros abiertos, donde ciudadanos compartían historias de abusos similares que nunca habían sido investigados. Mientras tanto, dentro del ayuntamiento, el alcalde David Holloway enfrentaba una presión sin precedentes. Los medios nacionales ya estaban cubriendo el caso y los políticos estatales exigían respuestas. Bajo el ojo público, Holloway no podía ignorar la situación. Fue así como una mañana recibió una visita que sabía que era inevitable. «Señor alcalde, quiero hablar de la reforma policial».
dijo Martin Green, sentado frente a su escritorio con una expresión de determinación. Holloway exhaló, pasándose una mano por la frente. Wes Green, no voy a negar que esto se ha salido de control, pero necesitamos encontrar un equilibrio. No puedo simplemente desmantelar el departamento de policía de la noche a la mañana. Martin apoyó ambos brazos sobre el escritorio y deslizó un documento hacia el alcalde. No estoy pidiendo que desmantele nada. Estoy pidiendo cambios reales. Aquí tiene una propuesta con 3 puntos fundamentales que podrían transformar la forma en que opera la policía en nuestra ciudad. Holloway tomó el documento y comenzó a leer en silencio. Capacitación obligatoria en prejuicio racial y uso adecuado de la fuerza. Todos los oficiales debían pasar por un entrenamiento continuo que abordara el sesgo implícito y enseñara tácticas de desescalada. Creación de una junta de supervisión civil independiente, un organismo compuesto por ciudadanos y expertos en derechos humanos que revisaría denuncias de abuso policial sin interferencias del departamento. Transparencia en los procesos disciplinarios. Todos los casos de mala conducta debían ser accesibles al público, asegurando que los oficiales no pudieran esconderse detrás de burocracias internas. El alcalde frunció el ceño mientras terminaba de leer. Esto va a causar problemas. El sindicato de policías no lo aceptará fácilmente. Martin cruzó los brazos. El sindicato puede resistirse todo lo que quiera, pero la ciudad ya ha tomado una decisión. Si no hacemos esto ahora, la gente lo exigirá en las calles. Y esta administración no puede permitirse otro escándalo. Holloway miró a Martin, sabiendo que tenía razón. La presión social, los medios y el apoyo masivo a la causa hacían imposible seguir ignorando el problema. Finalmente, el alcalde soltó un suspiro resignado. De acuerdo, trabajemos en esto juntos. Martin asintió, sabiendo que había ganado la primera batalla, pero la lucha por la implementación de la reforma apenas comenzaba. Como Martin predijo, la propuesta de reforma policial no fue bien recibida por todos. Apenas unas horas después del anuncio oficial del alcalde, el sindicato de policías emitió un comunicado en el que rechazaban las nuevas medidas, alegando que criminalizaban a los agentes de policía y que eran un ataque injustificado a quienes arriesgan sus vidas por la seguridad de la ciudad. El jefe de policía interino, tras la renuncia de Samuel Reed, también expresó sus reservas. En una conferencia de prensa, intentó minimizar la necesidad de las reformas. Los oficiales de Silver Springs ya cumplen con los más altos estándares de profesionalismo y ética, declaró. No podemos permitir que el caso de 2 oficiales empañe la reputación de toda la fuerza policial. Pero sus palabras no convencieron a la comunidad. La gente había visto con sus propios ojos cómo operaba el sistema. Habían escuchado testimonios de quienes, como Martin Green, fueron víctimas de abusos y discriminación. Las protestas continuaron, esta vez con más fuerza. Mientras el gobierno local intentaba negociar con el sindicato, Martin Green y un grupo de activistas trabajaban sin descanso para asegurarse de que la reforma no fuera diluida o archivada en un cajón. Una noche, mientras revisaba documentos en su oficina, Martin recibió una llamada inesperada. «Juez Green, soy el detective Jonathan Reese». Martin reconoció el nombre de inmediato. Reese era uno de los pocos oficiales con una reputación intachable en el departamento de policía. «Detective Reese, ¿qué puedo hacer por usted?» La voz del detective sonó tensa. «Solo quería decirle algo. Hay muchos dentro del departamento que apoyamos la reforma, pero no podemos hablar abiertamente sin arriesgar nuestras carreras. Solo quiero que sepa que no está solo en esto». Martin apretó el teléfono con fuerza. «Gracias, detective. Eso significa mucho. Haga que esto funcione», dijo Reese antes de colgar. Esas palabras reforzaron aún más la determinación de Martin.
Tras meses de debates, negociaciones y presión social, el ayuntamiento finalmente aprobó la Ley de Reforma Policial de Silver Springs, apodada la Reforma Green. Las medidas incluían capacitación obligatoria en derechos humanos y prejuicio racial, un sistema de denuncia anónima para ciudadanos y policías, cámaras corporales, con acceso público a la información de incidentes, un comité independiente para evaluar la conducta de los oficiales. La ciudad celebró la victoria con una gran reunión en la plaza principal. Martin, de pie en un pequeño escenario, tomó el micrófono mientras cientos de personas lo observaban con admiración. «Este no es el final», dijo. «Es solo el principio. Aún hay mucho trabajo por hacer, pero hoy demostramos que cuando la comunidad se une, el cambio es posible». El aplauso fue ensordecedor. Para muchos, Martin Green se había convertido en algo más que un juez. Se había convertido en un símbolo de resistencia y justicia. Un año después de su arresto injustificado, Martin Green caminaba por el centro de Silver Springs. Esta vez no era un hombre esposado. Era un juez respetado y un líder comunitario. En la acera, un joven policía, recién graduado bajo las nuevas políticas de contratación, se le acercó. «Juez Green, quiero agradecerle», dijo con timidez. «Soy parte de la nueva generación de policías de Silver Springs y su historia nos enseñó algo fundamental. El respeto y la justicia van de la mano». Martin sonrió, viendo en aquel joven una prueba viviente de que el cambio era posible. «Gracias por tu servicio. Recuerda siempre que tu placa es para proteger, no para oprimir». El oficial asintió con orgullo antes de retirarse. Martin miró a su alrededor. Silver Springs aún tenía desafíos por delante, pero ahora había esperanza. Respiró hondo y siguió, caminando, sabiendo que la justicia no era solo una meta, sino un camino que debía recorrerse día a día.